Hola a todos, estoy aquí en la página de Digo. Básicamente es un programa que se puede descargar gratuito. Básicamente aquí en esta pantalla está la versión 4.1, pero a día de hoy también está la versión 5.0. Básicamente Digo es un programa que se descarga, es gratuito y se almacena en la nube. Básicamente es online, se descarga en la nube. Yo ya me lo he descargado desde la página digo.com y lo tengo aquí ya descargado. Como os digo, se trabaja en la nube y por lo tanto es un programa que puedes ir tanto en tablet como en PC, pues introduciéndote y registrándote, pues básicamente pues permite el trabajar con diferentes dispositivos. ¿En qué consiste Digo? Digo consiste básicamente en hacer marcadores sociales. Quiere decir que el navegador Chrome en favoritos, cuando desplegamos favoritos y aquí ponemos los marcadores para otros días tenerlo ya dispuesto, pues básicamente Digo funcionaría igual. La ventaja que tiene es que, como ya he dicho, permite que los marcadores estén en la nube y por lo tanto poder trabajar con tablets, PCs, móviles, y permite entonces no estar solamente en el navegador, sino estar en la nube. Tiene 4 pestañas. En My Library, básicamente aquí añadiríamos imágenes, PDFs, notas, links, podremos anotar nuestra librería. Luego la tercera pestaña, Mi grupo, aquí podríamos crear una red social, establecer un grupo, permitir que toda la comunidad viera nuestro grupo, o bien privatizar el grupo y que solo entre las personas que queramos. Aquí he creado un grupo y podríamos básicamente crear más grupos. Aquí tenemos para buscar dos grupos por temática o bien la recomendación que nos hacen de los diferentes grupos. ¿Vale? Aquí en la cuarta pestaña teníamos la comunidad, la red social, básicamente sería como un Google especial en temática, y nos establecería también una categoría de Trend Topic de cuál es la red social, cuál es el grupo con más gente. Como veis, pues las pestañas son bastante fáciles, hay pocas, 4, y básicamente lo que nos permite es subrayar textos, capturar textos, pasarlos a librería, establecer etiquetas, básicamente pues copiar links, clasificar y buscar a través del título, de la URL, de las etiquetas. Sería un programa bastante completo y establecido en la nube que nos permite trabajar desde cualquier dispositivo y desde cualquier ciudad. Bueno, con todo esto no quiero agobiarlos más.